Sin duda alguna, la Biblia es uno de los textos más influyentes en la historia, pero ¿podemos considerarla un texto histórico en el sentido estricto de la palabra? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Pues hoy hablamos un poco al respecto. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Les doy la bienvenida para hablar sobre este tema que es sumamente interesante. ¿La Biblia es histórica? Creo que es muy obvio. Para poder responder esta pregunta es muy importante hacer una pequeña distinción. En la actualidad, cuando hablamos de historia, lo hacemos desde una perspectiva muy influenciada por el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica del siglo XIX que enfatiza el uso del método científico para obtener un conocimiento verificable. Esto incluye hechos documentados y evidencias que podemos comprobar objetivamente. ¿Cómo encaja la Biblia en esta definición? Según el positivismo, la historia debe basarse en documentos verificables, pruebas tangibles y un análisis riguroso de las fuentes. En este sentido, la Biblia presenta un desafío, ya que combina relatos históricos con otros relatos que son míticos, legendarios y teológicos. Por ejemplo, mientras algunas partes de la Biblia, como las guerras de los reyes o la construcción de templos, pueden tener una base en hechos históricos, otros relatos, como la creación del mundo en el Génesis o el diluvio de Noé, tienen un carácter más mitológico o alegórico. Sí, pues estos se tratan de relatos y mitos fundacionales. No es cierto, yo sé que no es cierto. Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad. Desgraciadamente, sí es verdad. Entonces, si la Biblia no es un texto histórico en el sentido moderno de la palabra, ¿podemos decir que en realidad todo se trata de una sarta de mentiras? ¿Cómo deberíamos entonces entender nosotros estos relatos bíblicos? Bueno, pues aquí entra un concepto que quiero compartir contigo que se llama historiosofía. La historiosofía es una disciplina que combina la historia con la filosofía. En lugar de preocuparse por los hechos precisos, busca darle un sentido a los eventos históricos desde una perspectiva más amplia y a menudo teológica. En este sentido, la Biblia no solo es una crónica de eventos pasados, sino una interpretación de la historia, especialmente en relación entre la divinidad, Israel y la humanidad. Es decir, una historia teologizada. Cada relato bíblico está cargado de significado teológico. Los eventos no solo suceden porque sí, sino porque forman parte de un plan divino. El propósito es mucho más que el registro de hechos. Es la reflexión sobre el papel de la divinidad en el curso de la historia del pueblo de Israel y, en consecuencia, de la humanidad. Tomemos, por ejemplo, el relato tan famoso y particular del Éxodo, donde Moisés guía al pueblo de Israel y este es liberado con hechos portentosos de la esclavitud en Egipto. Desde un punto de vista estrictamente histórico, los detalles de este relato son ampliamente debatidos e incluso se han puesto en duda pues no tenemos evidencia arqueológica de tales portentos. ¡Un demonio, lo que faltaba! Pero si no ocurrió como lo menciona la Biblia, ¿para qué se escribió? Desde un punto de vista historiosófico, lo importante de este relato es el mensaje, la liberación de la esclavitud como un símbolo redentor del poder de Dios, la humillación a otros dioses y la formación de un nuevo pueblo. Otro ejemplo es el ya mencionado relato del diluvio y el arca de Noé. Aunque versiones similares existen en otras culturas, el relato en la Biblia no solamente busca el describir una catástrofe natural, sino el de interpretar un evento como un acto divino de justicia y renovación. Y como estos relatos tenemos muchos en la Biblia. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
De esta forma, entender la Biblia como un texto historiosófico nos permite apreciarlo de una manera diferente. Nos invita a ver su narrativa como una búsqueda de sentido e identidad y no necesariamente como una cronología de hechos verificables. La historia moderna busca hechos objetivos, mientras que la historiosofía, especialmente literatura religiosa como la Biblia, nos ofrece interpretaciones más profundas sobre el propósito que pudo haber detrás de algunos hechos. Es por eso que muchos consideran a la Biblia más una obra filosófica, teológica, religiosa, que un texto histórico convencional. Pero entonces, ¿nos sirve leer la Biblia en la actualidad? ¿Cómo deberíamos de leerla? Creo que sería bueno que comenzáramos a ver la Biblia como lo que es un texto religioso que nos ofrece una historia teologizada sobre la identidad de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que dio pie a las principales religiones de nuestro mundo occidental. Creo que sería bueno que comprendiésemos también que nos puede ofrecer grandes reflexiones religiosas y espirituales. Al final de cuentas, la pregunta no es si los eventos en la Biblia sucedieron tal cual lo mencionan en los relatos, sino qué es lo que nos enseñan dichos relatos sobre el ser humano, su relación con los demás, con el mundo y con lo trascendente. Si leemos la Biblia con esa perspectiva, descubriremos un texto lleno de significado que trasciende la simple cronología de hechos. Pero, ¿ustedes qué opinan al respecto? Déjenmelo en los comentarios. Si les ha gustado este video y les gustaría que siga haciendo videos de este tipo, también déjenmelo en los comentarios y déjenme su like. Si es la primera vez que ves uno de estos videos en este canal, te sugiero que te suscribas porque aquí hablamos del contexto histórico, social, religioso y teológico de la Biblia y de las religiones abrámicas. Es que sí entendí la referencia. Esto sería todo. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Shalom.